todo el universo te da gloria, y todo lo que somos te adora. Tu creación proclama la victoria. Yeah, eres Señor. Todo el universo te da gloria, y todo lo que somos te adora. Tu creación proclama la victoria. Yeah, yeah. Majestuoso Rey, poderoso Dios, soberano Señor. Tú eres Señor, creador del cielo y tierra, dueño de mi corazón, admirable, incomparable, por los siglos cantaré de tu poder. Eres Señor. Todo el universo te da gloria, y todo lo que somos te adora. Tu creación proclama la victoria. Yeah, yeah, yeah. Majestuoso Rey, poderoso Dios, soberano Señor. Tú eres Señor, creador del cielo y tierra, dueño de mi corazón, admirable, incomparable, por los siglos cantaré de tu poder. Vamos, Visión, ayúdame aquí con tus manos. Yo solo a ti adoraré, no hay otro Dios, te exaltaré. Yo solo a ti adoraré, no hay otro Dios, te exaltaré. Yo solo a ti adoraré, no hay otro Dios, te exaltaré. Yo solo a ti adoraré, no hay otro Dios, te exaltaré. Yo solo a ti adoraré, no hay otro Dios. Tú eres Señor, creador del cielo y tierra, dueño de mi corazón, admirable, incomparable, por los siglos cantaré de tu poder. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Vamos, dile. Majestuoso Rey, poderoso Dios, soberano Señor. Majestuoso Rey, poderoso Dios, soberano Señor. Vamos, una vez más, decláralo. Majestuoso Rey, poderoso Dios, soberano Señor. Una vez más, dilo fuerte. Majestuoso Rey, poderoso Dios, soberano Señor. Y tú eres Señor, creador del cielo y tierra, dueño de mi corazón, admirable, incomparable, por los siglos cantaré de tu poder.
Es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias
Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a este nuevo domingo donde todos juntos estaremos cantando, glorificando, escuchando su palabra, trayendo honra a su nombre. Domingo 28 de junio ya, nuestro último domingo del mes de junio, así que estamos muy contentos de que podamos estar juntos. Esta es nuestra transmisión número 15 semanas que hemos estado de esta forma, haciendo nuestro servicio y trayendo gloria al Señor. Estamos contentos por eso. Damos la más cordial bienvenida. Bienvenida a todos los que se están integrando a esta transmisión. A los que se están integrando por primera vez, muy bienvenidos, que el Señor les bendiga, qué rico que puedan estar acá unidos de esta forma con nosotros, y a todos los que son de casitas, que forman parte de la iglesia, muy bienvenido, un cariñoso y afectuoso saludo a todos ustedes. Estamos en cuarentena, estamos en este periodo confinaditos, así que, pero confiando que el Señor siempre está haciendo su voluntad correcta y perfecta. Queremos saber de dónde nos está escribiendo, de dónde está usted en este instante, en este preciso momento, y para eso le animamos a que pueda escribir por el chat del YouTube de esta transmisión. Usted saluda a su hermano, saluda a su hermana, díganos de dónde está, para ir prontamente nosotros le vamos a estar escribiendo. Aproveche de saludar a la persona que no ha visto, aproveche, hagamos vía de cuerpo también de esta forma. Les recordamos que este sermón fue grabado antes que nosotros entráramos a cuarentena, con todas las medidas de seguridad correspondientes, así que este fue grabado desde antes. Pero hoy domingo estamos ya todos juntitos, dispuestos, ¿para qué? Para orar, para cantar, para bendecir, para escuchar su palabra, para traer gloria al Señor. Así que donde usted esté, nos preparamos, nos disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, ¿para qué? Para cantar, orar y glorificar al Señor. Muy bienvenidos y que disfrute esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Iglesia, ponte en pie, alaba a tu Señor, alaba al Cordero, al León de Judá. Aprovecha, dile todo lo que sientas por Él, dile que Él es tu Señor, cántale a Él. Del cielo Él vendrá, todo rey se postrará. Cadenas ya no habrá, su pueblo le alabará. ¿Quién detiene al poderoso Dios? Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el León se postrarán, todos ante él se postrarán. Las puertas abran ya, el Rey de Reyes entrará. El Dios de salvación, Él ha venido a libertar. ¿Y quién detiene al poderoso? Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el León se postrarán, todos ante él se postrarán. Se postrarán ante el Rey. Nadie como tú, Señor. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso Dios? Poderoso Dios, Él es el león, león
gloria por los siglos de los siglos. Toda lengua confesará tu nombre. Todos se postrarán ante ti, Cordero. No se podrán negar a reconocer tu gloria. Amén. Es el don y nuestra herencia. Nada hay fuera de él que nos pueda saciar. En pruebas cantará mi ser, no vuelvo atrás, lo sigo a él. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Todo lo que necesito, todo está en él. Cristo es el don y nuestra herencia. Nada hay fuera de él que nos pueda saciar. En pruebas cantará mi ser, no vuelvo atrás, lo sigo a él. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Todo lo que necesito, todo está en él. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Buenos días, hermanos. Les invito que juntos adoremos al Señor y lo hagamos con una oración. Los invito a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día, este nuevo día que tú nos regalas para juntos como iglesia poder alabarte, bendecir tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias porque tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos tus hijos, y eso es algo que no tenemos cómo pagar, solamente podemos agradecer. Y agradecemos porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a sufrir por nosotros, a pagar por nuestros pecados, a Él pagar aquel sacrificio en esa cruz, porque nosotros es imposible que pudiésemos salvarnos de aquel pecado que traemos como en nuestros genes, como una herencia desde nuestros primeros padres. Te damos muchas gracias, gracias Jesucristo, porque el regalo que nos has dado de la salvación es inmerecido, y la verdad es que no lo logramos dimensionar, pero sin embargo con corazones llenos de gratitud venimos ante ti para adorarte. Espíritu Santo, agradecemos por esa labor que haces día a día, minuto tras minuto, de llevarnos a los pies, llevarnos a Jesucristo, llevarnos a arrepentirnos, mostrarnos cuando hemos estado pecando, redarguir nuestros corazones, nuestras conciencias. Sin ti no lo podríamos hacer claramente, porque nuestra mente nos engaña y muchas veces nos acostumbramos a nuestra forma de vivir, nos acomodamos, decimos que es nuestra manera. Sin embargo, eres tú el que está allí diciéndonos que cada día debemos santificarnos para mirar aquel blanco perfecto que eres tú, Padre, por sobre todas las cosas, mirarte con un corazón limpio, puro, santo, como tú, Jesucristo, lo hiciste por nosotros. La verdad es que no podríamos presentarnos de otra manera, porque el Padre nos miraría con todo nuestro pecado, con todas nuestras imperfecciones. Sin embargo, nos mira a través de ti y nos mira como hijos tuyos, hijos santos. Así que te damos muchísimas gracias. Gracias te damos por este tiempo que estamos viviendo, Señor. Te pedimos por nuestro país, te pedimos por nuestros gobernantes, te pedimos por aquellas leyes que hoy día se están debatiendo ahí en el Senado, en la Cámara de Diputados, Señor, ahí en el Ejecutivo también, cuando se mandan estas leyes. Te pedimos que esas leyes sean, ojalá sean miradas a través tuyo, Señor. Ojalá, es nuestro deseo como pueblo, que ellos puedan tener corazones blandos y humildes para mirar al pueblo, para mirar a la gente como tú los amarías, como tú los mirarías, Señor. Sabemos que no hay seres humanos perfectos, sabemos que no hay ningún ser humano que quiera hacer lo bueno, que esté apartado de ti. Sin embargo, tu palabra es clara cuando nos dice que tenemos que interceder por las autoridades, y eso nosotros queremos ser obedientes en esto y hacerlo en amor y hacerlo por amor para con ellos y para nuestra nación, Señor. Los presentamos delante de ti para que puedan ser leyes con tu temor, con el temor de Dios, Señor. Así que te damos gracias por el país en el que estamos, Señor. Te damos gracias por este tiempo que estamos viviendo como a nivel mundial con esta pandemia, Señor, donde escuchamos muchas veces las noticias, donde las cifras se disparan, donde hay alerta mundial, donde hay desconcierto, donde hay desesperanza, Señor. Llévanos a nosotros como tus hijos a estar ahí a tus plantas, intercediendo cada día y recordando que tú eres soberano, que tú tienes todo el control, que tú eres el Todopoderoso, que nada de esto se ha escapado de tu voluntad, Señor. Y que confiemos en ti, que tú eres fiel para tu pueblo, y descansamos en ti, Señor. Te damos muchas gracias por nuestra iglesia, Señor, por nuestra iglesia local. Te pedimos, Señor, oramos por los chiquillos, por los pastores, Señor. Oramos por Claudio, oramos por Daniel, oramos por el Lucho, oramos por Brian, Señor. Te pido que tú seas guiando sus corazones en unanimidad, Señor, en que juntos puedan tomar las mejores decisiones para nosotros como iglesia, porque si bien no estamos reunidos físicamente, sí seguimos siendo iglesia, Señor, y seguimos adorándote a ti. Gracias por cada uno de los ministerios, gracias por cada uno de los hermanos que sirven en estos ministerios, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, que muchas veces hacer toda esta interacción con los hermanos virtualmente se nos complica, pero te agradecemos porque eres tú quien nos capacita, Señor, para hacer toda buena obra, y te pedimos que nuestros corazones sean humildes y todo lo haga para tu gloria, Señor.
Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este culto que ahora juntos te entregaremos a ti, Señor. Gracias porque tenemos una palabra viva, fresca cada día, Señor. No olvidándonos que cada uno de nosotros tiene que buscarte en intimidad, Señor, ahí en nuestros hogares, en oración, buscando de tu palabra, Señor. Pero también agradecemos porque podemos tenerla hoy día a través de nuestro pastor, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta palabra redarguya nuestros corazones y la pongamos por obra. Y no nos olvidemos, Señor, que este mensaje que entregamos hacia el mundo, este mensaje de esperanza, este mensaje de la nueva vida, Señor, no es solo para ellos, Señor. Este mensaje no es solo para la gente que nosotros les predicamos, es para nosotros, Señor. Cada día este mensaje de evangelio, este evangelio fresco y vivo es para nosotros, Señor. Recuérdanos aquello cada día y que podamos poner nuestra esperanza y nuestros ojos en ti, Señor. Te pedimos por aquellos que están pasando necesidad, Señor, por aquellos que están solos en sus hogares viviendo esta cuarentena, que tú seas su mejor compañía. Que no se olviden, que no nos olvidemos de que tú eres nuestra mejor compañía, que tú eres nuestro descanso, Jesucristo, y que ante ti podemos entregar todas nuestras cargas, todos nuestros problemas y toda nuestra gratitud, ponerla delante de ti. Y en este tiempo eso es lo que queremos hacer. Te damos gracias, Señor, y juntos queremos adorarte como iglesia, como pueblo, con un corazón agradecido. Y todo esto te lo pedimos por los méritos de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén. Amada iglesia, amado pueblo de Dios, qué bueno poder estar acá estudiando nuevamente juntos la palabra del Señor. Estamos en una serie donde estamos estudiando el inicio ministerial de Cristo de acuerdo al Evangelio de Lucas. Esta serie la hemos titulado que llegó el reino de Dios. El reino de Dios ya llegó. Llegó cuando llegó el Rey. Es por eso que hemos ido avanzando versículo por versículo, ya desde el capítulo 4, ¿no es cierto? Y actualmente estamos en el versículo 31, después de haber analizado y estudiado qué aconteció con Jesús en Nazaret, en ese pueblo donde él creció. Hoy día vamos a leer Lucas desde el versículo 4:31, pero antes de eso me gustaría que retrocediéramos en el tiempo unos 6 siglos anteriores a Cristo, por el año 600 antes de Cristo, para entender qué fue lo que ocurrió en la época de Cristo. Resulta que unos 6 siglos antes Israel estaba siendo destruido, específicamente Jerusalén, el reino de Judá, el reino del sur estaba siendo destruido por Babilonia, por el rey Nabucodonosor, que atacó 3 veces seguidas a Jerusalén y la destruyó. En el primer exilio que tuvieron ellos, la primera vez que destruyó a Jerusalén, él se llevó a Daniel y sus amigos. Y el acontecimiento que les quiero leer está en el libro de Daniel, capítulo 2, y dice lo siguiente: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué estaba aconteciendo acá? El rey Nabu había tenido un sueño. Ese sueño él sabía que tenía significado, que era potente, que provenía de alguna manera del mundo espiritual, provenía de Dios, pero no le contó a sus sabios cuál sueño era. Él quería que los sabios adivinaran el sueño y le interpretaran el sueño, algo imposible. Pero para Daniel no era imposible porque él tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reveló a Daniel cuál había sido el sueño. Y el sueño de ese emperador del esplendoroso imperio babilónico había sido este. Él había estado parado ante una gigantesca imagen o estatua. Esa estatua gigantesca estaba hecha de materiales distintos, todos materiales preciosos. La cabeza de oro, los brazos, el pecho de plata. Después teníamos estas piernas, ¿no es cierto?, que dice que estaban hechos de bronce, y los pies
las piernas bajas, los pies hechos de este hierro duro, pero mezclado con barro. Bueno, obviamente cuando Daniel le dice eso, el rey se da cuenta que la interpretación de Daniel sería la certera porque Dios le reveló ese sueño a él. Daniel continúa y dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La verdad es que lo que había soñado el rey realmente había sido muy potente. Había una imagen gigantesca. ¿Qué significa esto de la imagen? ¿Qué significa esto de la piedra? La verdad es que Daniel mismo va a interpretarle después este sueño a Nabucodonosor y va a decir, mira, cada segmento de esta gran estatua en realidad simbolizan imperios. Partiendo por ti, oh rey, le dice a Nabu que esta cabeza de oro representa tu reinado, el imperio babilónico. Es decir, cada segmento representaba un imperio que iba a venir. En el segmento de al medio del tronco, por así decirlo, ese segmento que era de plata, representaría posteriormente al imperio que vendría después de Babilonia, que fue el Medo Persa. A continuación vendrían las piernas, ¿no es cierto?, de bronce, de un imperio que sería muy rápido y avasallador, que fue el imperio griego con Alejandro Magno, que en 10 años conquistó desde Grecia hasta la India. Posteriormente, el gran imperio que se levantaría sería el imperio romano, un imperio duro, de hierro, que arrasó con todo, pero que al mismo tiempo fue un imperio, si bien avasallador, un imperio muy desunido, un imperio en realidad con muchas traiciones entre los generales, ¿no es cierto?, y entre los césares y todo muriendo a base de intrigas y asesinatos. Bueno, resulta que en ese cuarto imperio, Daniel dice y continúa diciendo, lo que va a acontecer es que una piedra va a ser cortada, pero no con mano humana. Y esa piedra va a llegar y va a atacar esta estatua o va a atropellarla desde sus pies. Es decir, va a llegar ahí al cuarto imperio. Y eso va a hacer desmoronar todos los imperios de gloria humana. Algo potente va a acontecer. Dice, continuando con Daniel, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Es una profecía, la verdad, espectacular, donde hay una estatua grande que representa todos estos imperios humanos, esplendorosos, llenos de oro, llenos de propiedades y de riquezas, y donde una pequeña piedra rústica es cortada de un cerro por la mano de Dios, y cae de ese cerro y choca contra estos pies y hace que toda la estatua, dice, sea desmenuzada al punto, como veíamos en los versículos anteriores, que desaparece sin rastro, como dice el Salmo 1 de los malvados, que van a desaparecer como cuando el viento se lleva la paja y ya no fue más. Es decir, todo el esplendor humano que vemos en los reinos actuales, que hemos visto en la historia de los reinos, daría lugar o desaparecería porque daría lugar al gran reino de Dios. Una pequeña piedra chocaría estos pies y esa piedra crecería y crecería y crecería hasta ser un gran monte que llena toda la tierra, dice. Es interesante y la verdad es que es espectacular en varios aspectos, pero tal vez uno lo que más resalta es esto. Que todos los imperios que hemos visto levantarse en la humanidad han sido levantados por seres humanos.
han sido imperios humanos, imperios que conquistaron grandes extensiones, imperios que conquistaron Medio Oriente, Europa, América, grandes imperios. Pero en esta profecía, la verdad es que dice que Dios va a levantar un imperio. Y eso era un gran misterio. ¿Cómo levantaría Dios un imperio? Entendemos cómo los seres humanos levantan un imperio. Entendemos que empiezan a suceder guerras y el más poderoso va venciendo y va avasallando, ¿no es cierto? Y va conquistando naciones, tipo Napoleón, que empieza a destruir y conquistar distintos reinos y levanta un imperio. Pero ¿cómo levantaría Dios un imperio? Aquí en la tierra. El imperio de Dios, el reino de Dios. Y dice acá que cuando Dios levanta su reino, ese reino no va a poder ser destruido. Ese reino va a permanecer y a tal punto va a cubrir la tierra que todos los imperios anteriores se va a perder el rastro de todos ellos. Va a ser como paja que se lleva el viento. ¿Cómo pasaría tal cosa? Por medio de una sola roca. Esto fue dicho 600 años antes de que esta piedra se encarnara y llegara en medio de nosotros. ¿Quién es esta piedra? ¿Quién es esta piedra que impactó derechamente y profundamente al Cuarto Imperio, al Imperio Romano? La Biblia llama a esta piedra también piedra angular. Por medio de una piedra que sería de tropiezo para los impíos, que sería preciosa para el pueblo de Dios. ¿Quién es esa piedra del ángulo, esa piedra escogida y preciosa? 1 Pedro 2:6 dice que el que creyera en esa piedra no será avergonzado. Esa piedra es Jesucristo, queridos. Esa piedra que no fue cortada con mano humana, porque Jesucristo nació de una virgen, concebido por obra del Espíritu Santo. Jesucristo se encarnó precisamente en la etapa del cuarto reino de este imperio romano, Jesucristo de Nazaret, y llegó a implementar y a dar inicio a este reino eterno, el reino de Dios. Y uno dice, ¿cómo una pequeña piedra que viene cayendo de un cerro puede destruir una imagen completa, imperios gigantescos y de riqueza? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera Dios va a implementar el reino? Es por eso que en la época de Jesús, cuando Jesús empieza a predicar, en realidad cuando Él hablaba del reino, ¿qué esperaban los discípulos? Porque esa era la predicación de Jesús. Cuando Jesús comenzó predicando, ¿qué predicó? En Marcos 1 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Para nosotros tal vez ese pasaje no tiene la profunda significancia que tenía para los judíos de la época. Ellos recordaban este texto de Daniel, ese era el texto que ellos tenían. Y ellos sabían que en algún momento en la época del cuarto imperio, llegaría una piedra de Dios e implementaría el reino de Dios. Ellos sabían eso, pero lo que se imaginaban era otra cosa. Ellos se imaginaban que vendría un reino que se levantaría como todos los demás reinos, un reino conquistador, sangriento, que aniquilaría al César. Cuando Jesús empieza a predicar, Él dice, se cumplió, es verdad. Se cumplió esta palabra, el reino de Dios finalmente llegó. Ha llegado el reino, ha llegado la destrucción de la gran imagen que se ha construido el ser humano. Ese imperio hecho por la fuerza y con riquezas, ha llegado la destrucción de eso. Pero no como ustedes esperan que llegue. La roca va a empezar a demoler el imperio romano, es verdad. Pero no con las herramientas que el ser humano ha ocupado. Jesús, la roca, el Rey de los cielos, había llegado para instaurar el reino eterno en los cielos, pero no venía con la espada que uno esperaba que llegara. Venía con la espada, pero del Espíritu. ¿Cómo esperaríamos? ¿Cómo esperaban el inicio de un reino? ¿Cómo iría Jesucristo a conquistar Roma? Si ni siquiera su pueblo en el cual Él creció, Nazaret, lo aceptó. ¿Cómo iniciamos un imperio humano? Esa es una gran pregunta.
Un imperio humano, si uno inicia un imperio, bueno, habría que ir a la capital de algún país poderoso o algún país que está en auge. Habría que intentar instalarse ahí como gobernador, postularse a algo. Habría que levantar adeptos y un ejército, ¿no es cierto? Pero vemos el inicio del reino de Dios, tan contrario a lo que han sido los inicios imperiales de los distintos imperios. La verdad es que de hecho Jesucristo vino a conquistar, pero primeramente Él no vino a conquistar en términos humanos. Él vino a conquistar lo que se perdió en el jardín del Edén. Como lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Por muchas semanas anteriores estuvimos estudiando cómo lo primero que Jesús hizo vino a presentar batalla, pero al diablo. No a imperios humanos, al diablo. El que tiene la potestad sobre los imperios. Él vino y mostró su independencia de la potestad del diablo ahí en el desierto. Y una vez mostrada y marcada la línea y su independencia de la potestad del diablo, ahora Jesús va a iniciar el ministerio. ¿Pero cómo lo va a iniciar? ¿Cómo lo inició Alejandro Magno? ¿Cómo lo inició Napoleón? ¿Cómo iniciaría esta destrucción de los imperios humanos para instaurar el reino de los cielos? Lo tenemos descrito en el pasaje que vamos a leer hoy. Y se los leo completo, porque hoy día vamos a leer del 4:31 hasta el 4:44, y dice así. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares y los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Qué precioso inicio imperial del reino de los cielos. Es absolutamente distinto a todos los imperios humanos, de riqueza, de poder avasallador que hemos visto que han surgido. Más bien, lo que vemos en el inicio imperial del reino de los cielos es que el rey viene en persona y viene para libertar y para sanar, para liberar a los oprimidos, para dar vista a los ciegos, para realmente sacar de las cárceles a los oprimidos. Él viene a consolar. ¿Cuándo un emperador conquistador se había fijado en la suegra de un pescador? Piensa en estos términos. Estamos hablando del rey conquistador. ¿Cuándo un rey conquistador, cuando un Alejandro Magno o un Napoleón o algún César inició su imperio yendo a la casa de la suegra de un pescador que está enfermo, que está enferma? ¿Cuándo un emperador conquistador se había dado siquiera tiempo para estar con los enfermos? Es precisamente por eso que los emperadores y los reyes y los grandes poderosos no van a la gente, porque hay enfermos. Definitivamente el reino de Dios no es como los reinos pasajeros de la tierra, no lo es. Definitivamente el reino de Dios pone todo de cabeza.
Y definitivamente los bienaventurados en el reino de Dios no son los conquistadores sanguinarios, sino que son los pobres en espíritu. Los bienaventurados son los que lloran, porque para ellos es el reino. Si todos los reinos humanos gloriosos, la verdad es que habían puesto en alto a personas que habían avasallado, ¿no es cierto? Y duras y sanguinarias, y en poder y en gloria, y castas altas y razas refinadas, el reino de los cielos es al revés. En el reino de los cielos, los que son colocados altos son aquellos que estuvieron más bajos. Son los despreciados, son los menesterosos, son los que sufrieron por perseverar en el reino de los cielos. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Debemos estudiar este pasaje, este inicio ministerial, este estreno del imperio que avasallaría, que destruiría todos los imperios. ¿Y cómo comenzó? Volviendo ahí al versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Resulta que después de ser expulsado de Nazaret, Jesús llega a Capernaum. ¿Qué imperio parte en Capernaum? Capernaum era un pueblo chico, en un lago al norte, lejos de la capital, es el extremo norte de Israel. Es como si un imperio partiera en los extremos norte o sur de Chile. Y no es para despreciarlos, obviamente, los amamos, pero alguien que quiere conquistar tendrá que ir a una capital. No es el caso de Jesús. Jesús parte en el norte, en las tribus más perdidas, ¿no es cierto? Lo que antes era Neftalí, por ahí. Capernaum. Lo que decía una profecía: un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El rey parte en Capernaum. Y no parte como partiríamos un imperio humano. No parte postulándose para alcalde o tirándole piedras a los romanos. No parte así. Más bien él va a una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Sinagoga significa lugar de reunión. En ese lugar de reunión los judíos se juntaban los días sábados para leer el Antiguo Testamento, leer la ley, para escuchar las enseñanzas de los maestros de la ley y de los escribas. Jesús va a una sinagoga y empieza a predicar la palabra del Señor. Y uno dice: ¿por qué un rey partiría así? Bueno, eso era lo que la ley demandaba. En Deuteronomio 17 decía que un rey debía amar la palabra, estudiarla todos los días, debía memorizarla y conocerla. Jesús parte su imperio de manera perfecta. Por tanto, lo primero que él hace, él va a una sinagoga y enseña la palabra de Dios, que trae vida al pueblo. Él trae vida. Ahora, acudiendo ahí, resulta que todo el mundo estaba asombrado por su autoridad. Sí, tenía autoridad al hablar, sí, pero no solo eso. Cuando la Biblia dice ahí que tenía autoridad, lo que lo asombraba era que se manifestaban los demonios y debían retroceder ante él. Eso nunca antes había ocurrido. Nunca antes. Les he explicado antes que en el Antiguo Testamento prácticamente no aparecen demonios. Y sin embargo ahora empieza a aparecer Jesús y los demonios salen corriendo. Salen corriendo porque está el poder máximo ahí frente a ellos. Es Jesucristo el Rey. Ha llegado el emperador de los cielos, que fue a enfrentarse al diablo y el diablo no pudo hacer nada y tuvo que huir. ¿Cuánto más un pelado raso, ¿no es cierto? Un demonio. Nada, la verdad es que nada puede resistirse a Cristo. Y dice que Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole de en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los contornos. Es interesante ver cómo nada funciona sin los principios de Dios. Incluso el reino de Satanás, para funcionar, necesita ocupar los principios de Dios, como por ejemplo el de sujeción y autoridad.
Porque claro, como enseñó Jesús después, si la casa está dividida contra sí mismo, no podría funcionar, ni siquiera el diablo. Porque el universo funciona por los principios de Dios. Así que, aunque sea un ejército rebelde, funciona igual bajo escalas de autoridad. Si no, no funcionaría. Pero resulta que llega Cristo, que está por sobre toda autoridad. Por tanto, el demonio se retira. Debe retirarse. Porque ahí está la máxima autoridad del mundo. Jesús el hombre, Jesús el rey, Jesús el impecable, sin pecado. El que ni Satanás logró detener. Así que les recuerdo una vez más, si se presenta ante ustedes algún demonio, algún alien, algún monstruo, algún Gollum, fantasma, extraterrestre o como quieras ponerle, todo está sujeto bajo la autoridad de Cristo. Tú puedes en el nombre de Jesucristo echarlo fuera. Todo está sujeto bajo la autoridad suprema del Rey de Reyes, Creador del universo. Y ese Creador del universo es tu amigo. ¡Qué privilegio! ¡Qué inmenso privilegio! Tenemos entonces este comienzo, Jesús predicando la palabra, expulsando el reino de las tinieblas. Ese es el inicio de su reino, ¿no es cierto? Predica la palabra de Dios y ante la luz, la oscuridad retrocede. Esto nos recuerda a Génesis 1. Cuando Dios dijo, sea la luz, y separa la oscuridad. Entonces así inicia el reino de Dios acá en la tierra. Y acto seguido, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inmediatamente después de enseñar en la sinagoga, de echar fuera al demonio, lo que hace Jesús es entrar a la casa de un enfermo. Inmediatamente. Primero palabra de Dios, reprende las tinieblas y ahora va y enfrenta la enfermedad. La enfermedad como símbolo de consecuencia del pecado y la caída humana. Él entra ahí a la casa de Pedro. En ese momento Pedro, la verdad es que todavía no se había entregado a Cristo. Pedro aún no lo seguía. Pedro era un pescador cualquiera y vemos que en esta situación él conoció a Cristo antes de después presentársele, ¿no es cierto?, ahí en la barca. Jesús entra a la casa de Pedro, que tenía una suegra, por tanto nos damos cuenta que Pedro estaba casado. Después de todos estos episodios que empiezan a ocurrir en estos capítulos, después Pedro seguiría a Jesús por 3 años. ¿Qué pasó ahí en su matrimonio? No lo sabemos, pero probablemente su esposa tal vez iba con el grupo, puede ser. Dice que Jesús caminaba, estaban los 12 con él, pero también había muchas mujeres, mucha gente de Galilea que lo seguía. Habla de 70 la Biblia, después incluso dice que eran 120 los que lo acompañaban de Galilea y que después estaban en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo. La verdad es que Pedro era un hombre casado y después incluso Pablo habló de cómo Pedro viajaba con su esposa en sus viajes misioneros. En 1 Corintios 9 sale eso. Por tanto, esta mujer, la esposa de Pedro, también fue una seguidora de Cristo, fue creyente, y en los anales de la iglesia dice que ella en estos viajes con Pedro, finalmente ella fue martirizada y murió también como mártir poquito antes de Pedro. Pedro animándola también con sus palabras. Ahora, lo que vemos acá es que ni Pedro ni su esposa han conocido a Cristo. Y Jesús entra a su casa y entra porque alguien aparentemente le dijo, oye, está aquí esta señora, está enferma, por favor, sánala. No sabemos quién le pidió eso. Pero él entra a la casa. Y lo que llama la atención es lo siguiente. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Nótese que Jesús no sana como médico. Jesús sana como rey. Vean la diferencia. No es que Él pide sanidad, sino que Él da una orden. Porque Jesús es el rey sobre toda creación. El rey a tal punto que los virus y las bacterias tienen que irse. Cuando él enfrenta a esta enferma, Él no actúa como médico, Él actúa como rey. Él dictamina, Él reprende la fiebre. Y una vez que reprendió la fiebre te va y la fiebre se va. Hay una autoridad suprema que Él manifiesta porque llegó el reino de Dios. Y cuando llega el reino de Dios, vence todo. Por tanto, queridos, no tengan miedo de las enfermedades. Por favor, no se dejen llevar por este pánico de las enfermedades.
Es verdad que y hemos insistido harto en esto, que hay que cuidarse, sí, hay que cuidarse, pero otra cosa es el miedo. Otra cosa es el pánico, porque ante la palabra de Jesús toda enfermedad retrocede. Por tanto, se va a hacer su voluntad en tu vida. ¿Por qué temes a la enfermedad? No temas. Si Jesús te quiere sanar, lo hará sin ninguna dificultad. Todo depende del edicto del rey, dependemos de él. Confiamos en él, así que míralo a él, clama a él, espera en él. ¿Estás enfermo? Ora a Dios. Ora a Dios. ¿Está alguien enfermo? Oren por sanidad. Se hará la voluntad del Señor. Pero siempre es bueno orar por sanidad, porque muchas veces no tenemos porque no pedimos, dice Santiago. Por tanto, pidamos, pero se hará la voluntad del Señor. Y el Señor dará su edicto y de acuerdo a eso se hará. El Señor entonces manifiesta autoridad, parte el ministerio ahí predicando la palabra, echando fuera las tinieblas, echando fuera las enfermedades. Y continúa. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Lucas continúa el relato de ese día espectacular de lanzamiento imperial en un pequeño pueblo al norte de Israel, en Capernaum. Y la noticia de la expulsión del demonio en la sinagoga, de la sanidad de la suegra, hace que todo el mundo llegue ahí. Parece que todo el mundo llegó a la casa de Pedro, porque da la impresión que trajeron a todos ahí donde estaba, ¿no es cierto?, Jesús. Y aún no había bajado el sol, dice, cuando ya la verdad es que está abarrotada la entrada de la casa, o la casa misma, o la calle, y obvio todo el mundo quería ser sanado. Ahora, este es el tema, la pregunta es, ¿el rey se fugaría por la puerta de atrás? Porque es precisamente por este motivo que los grandes y poderosos no van a la gente, no van al pueblo, porque no quieren ser, por así decirlo, aplastados por las multitudes, ¿no es cierto? Por eso los reyes no van, porque es una molestia el estar rodeado y que todo el mundo se te abalance encima y te pida algo. Y Jesús está ahí, ya está atardeciendo, ya puede estar cansado y las multitudes se abalanzan contra él. ¿Qué va a hacer el rey? ¿El rey va a hacer lo que hacen los poderosos y ricos del mundo? No. La palabra dice que Jesús se quedó y empezó a sanar uno por uno y echar demonios uno por uno, uno tras otro. Jesús no enfrenta esto con molestia. El reino de los cielos no viene con molestia por los necesitados, al revés. Nos damos cuenta que precisamente todas esas personas que se abalanzaban sobre Él eran el objeto de su ministerio. ¡Qué precioso es el Señor! No eran una molestia para Él. Las multitudes necesitadas no son una molestia para Él. Son el objeto de su amor. Cuando tú vas al Señor, tú no eres una molestia para el Señor. Como tantas veces he escuchado donde gente dice, mira, yo prefiero no orar al Señor para no molestarlo. Tú no eres una molestia para el Señor. Tú eres el objeto de su amor, de su venida, de su ministerio, de su reino. Él vino a los enfermos, no a los sanos, Él vino a los enfermos. Y vemos que Jesús acá está llevando a cabo este inicio imperial tal como debía ser, como debieran ser los reinos, pero no lo son. Jesús el Rey había venido precisamente para dedicarse a los enfermos, para dedicarse a ti. Jesús el Rey vino para dedicarse a los endemoniados y libertarlos. Jesús vino a los enfermos, vino a libertar, vino a sanar, vino a consolar. Esas multitudes no eran molestia para Él. Para nosotros tal vez hubiese representado una molestia, no para Él. Tus oraciones no son molestia para Él. Él te ama. Él vino por ti. Tú no eres una molestia para Él, tú eres el objeto de su amor. Qué precioso es nuestro Rey. Los demonios sabían perfectamente quién estaba ante ellos. Ellos sabían que Él era el santo de Dios. Jesús los callaba. ¿Por qué los callaba? La verdad es que probablemente por lo que vemos que sucedió en Juan 6:15, donde la gente, las multitudes, después de ver los milagros de Jesús, ellos se abalanzan sobre Él, pero para hacerlo rey. Si todo el mundo empezaba a saber de que Él era el Mesías, tal vez no era el momento. Tal vez todo el mundo lo hubiese colocado ahí en una posición y no podría haber hecho lo que vino a hacer, que era sanar enfermos. Él no vino a instaurar un gobierno político.
Eso sucederá en el futuro cuando Él vuelva y sea rey sobre todas las naciones, ¿no es cierto?, literalmente, y sea consumada toda la obra de Dios. Pero en ese momento Él vino por su pueblo. Él vino para el éxodo. Él vino para sacar al pueblo de este mundo, para sacarlo de este sistema. Él vino para destruir el imperio humano. Entonces, los demonios sabían, y Jesucristo los calla. No era el tiempo que todo el mundo supiera. Él había venido a proclamar libertad a los cautivos. Así que cuando ya era de día y salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando donde estaba lo detenían para que no se fuera de ellos. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros ante eso? Ante la atracción o el poder que ejerce la fama en nosotros. Imagínense estar en un pueblo y todo el mundo te ama. Todo el mundo te quiere ahí. Era el momento para decir, ok, vamos a ordenar Capernaum, voy a ser alcalde de Capernaum. Era el momento de levantarse como líder con ellos. Pero Jesús no hace eso. Él lo que vino era a implementar y a predicar el reino de Dios y proclamar libertad a los cautivos. Así que Él dice, no me voy a quedar. No me voy a quedar, dice. Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Y fíjense cómo la palabra evangelio está relacionado al anuncio del emperador. Evangelion. Es una buena noticia, pero es una noticia imperial. Tiene una connotación de reino que actualmente nos cuesta entender, pero era una noticia imperial de que el rey vino a conquistar. Ese evangelio normalmente era predicado por otros imperios, donde llegaban conquistadores romanos y decían ustedes se someten a este reino o el reino destruye esta ciudad. Eso era una proclamación de evangelio. Jesús dice, yo voy a hacer esta proclamación de este evangelio, el evangelio del reino de Dios, que es una buena noticia para los perdidos, mala noticia para los que se resisten al rey. El evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Por tanto, en toda la región del norte, Jesús empieza a hacer ¿qué? A hacer lo que el rey perfecto haría: predicar la palabra del Señor al pueblo hambriento, porque lo que más necesita el pueblo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, en primer lugar. Y así fue como esta piedra de tropiezo golpeó de manera mortal los poderosos imperios del mundo, queridos. Como tal vez nadie se lo hubiese imaginado. Sanando enfermos, libertando a los cautivos, inició el desmoronamiento de la estatua completa. En una región perdida del Imperio Romano, la piedra había llegado y había atacado a tal nivel que toda la estatua se empezó a desmoronar. El mismo Imperio Romano, 3 siglos después, desapareció, mientras que el cristianismo siguió creciendo, siguió llegando a todos lados. Llegó y traspasó imperios. Llegó a los bárbaros del norte, llegó hasta la India, llegó a todos lados, ha llegado hasta Chile. La verdad es que esta pequeña piedra empezó a crecer y a crecer. La montaña ha cubierto toda la tierra y los imperios están a punto de desaparecer. Algunos pensamientos finales respecto a este inicio ministerial de Jesús. El rey Nabucodonosor vio que esa pequeña piedra se tornaba un gran monte. Tú eres parte de ese gran monte, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú has sido llamado por el Señor, escogido desde la eternidad. Él ha regenerado tu corazón. Llegó el evangelio a tu vida. Tú eres parte de este glorioso monte de Dios. Eres parte de Sión, el monte de Dios, la ciudad gloriosa de los cielos. Este monte de Dios, Sión, va a conquistar toda la tierra y la tierra será llena de su gloria. No vayas en pos de los imperios actuales y la gloria actual, porque esta estatua humana está a punto de desmoronarse. El llamado para nosotros, el pueblo de Dios, es a salir del mundo, no a anclarnos en el mundo, porque la estatua ya fue golpeada y se está desmoronando.
¿Para qué nos vamos a quedar en la estatua de los reinos de este mundo si la estatua se está desmoronando? Nosotros vamos al monte Sión, a este monte que cubre toda la tierra. Tú eres parte de ese monte. Y por tanto, como eres parte de ese monte, tú representas a esa piedra angular que es Cristo. Tú debes vivir como Cristo, predicando como Jesucristo, anunciando el evangelio del reino a las naciones, llamando al pueblo de Dios a salir del imperio humano. Aunque eso signifique ser desechados en esta época, pero para vivir en gloria para Dios. Ese es el llamado del reino de los cielos. Somos sus embajadores, así que como Él predicó, debemos predicar. Dedicar nuestra vida a alumbrar al pueblo con la palabra de Dios. Como Él sanó enfermos, anda tú y sana enfermos. Ora por los enfermos, por los necesitados. Como Él echó fuera demonios, anda y echa fuera demonios. Esa es una labor que el pueblo de Dios debe hacer continuamente en oración, en estudio de la palabra, orando por las personas. Tú has sido hecho parte de esa piedra, ese monte, de ese glorioso monte de Sión. Por tanto, no te dejes engatusar por el mundo. En esta época donde vemos que el mundo se está desmoronando, no te aferres a este mundo, porque el mundo te va a ofrecer muchas cosas y mucho bienestar. Y seguir a Dios va a ser cada día más difícil y más difícil. Y cada día va a implicar salir más del sistema de este mundo y más. Y eso puede llevarte a muchas aflicciones. Pero todos aquellos que vivan aflicciones en esta vida por Cristo tendrán gloria en la vida venidera. En cambio, los que no están dispuestos a vivir aflicciones y quieren bienes en esta vida, tendrán sufrimiento en la vida venidera. Toda actividad satánica y demoníaca que vemos en este tiempo, todo lo que es la instauración del reino del anticristo, debemos entender que todo eso en realidad es una estatua que ya está cayendo. Hace 2000 años está cayendo. Se está desmoronando. Se está desmoronando el mundo entero. En los tiempos finales, el anticristo se hará cargo de un imperio mundial, de una estatua que ya se está cayendo a pedazos. Por tanto, nosotros como pueblo de Dios debemos entender que vamos a una ciudad gloriosa y que todo el imperio humano que se levanta acá con reyes humanos, en realidad son unos infelices porque se van a adueñar del mundo para vivir la aniquilación final. No tiene ni un sentido anclarse en este mundo. El reino de Dios ya llegó y está en Cristo. Y tú estás en Cristo. Tú ya no vives para esta vida, para esta tierra. Así que, oigan bien las naciones de la tierra. Esto dice el Salmo 2. Oigan bien esto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué se juntan contra Dios? ¿Por qué? Dice. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Las naciones se amotinan contra Cristo. Los reyes se unen y dicen: ¿cómo podemos desechar el mensaje de la Biblia? ¿Cómo podemos eliminar la Biblia? ¿Cómo podemos eliminar el evangelio de Cristo? Dios se burla de eso. Porque su reino ya se implementó y va a continuar por la eternidad. Dios se burla de todos los que van en contra de la palabra, de todos los que desechan a Jesucristo como rey. Y no solo dice que se ríe de eso, se ríe, porque Él ya lo determinó, sino que además dice: descenderá su furor y los turbará con ira. El Señor los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Por tanto, no pongas tu confianza en imperios mundanos. No pongas tu confianza, no te dejes engatusar por discursos, ¿no es cierto?, globalistas de unidad, paz mundial, seguridad en pos de gobiernos mundiales que no glorifican a Cristo. No pongas tu confianza en eso. Pero en cuanto a ti, amado pueblo de Dios, si bien esto Dios le dice a las naciones, ¿no es cierto?, a nosotros, el pueblo de Dios, nosotros no somos objeto de la ira de Dios, somos objeto del amor eterno del Rey.
Dichosos, dice la Escritura. Dichoso tú que eres pobre en espíritu, dichoso porque tuyo es el reino. Tú que eres menospreciado en este mundo, dichoso porque tuyo es el reino. Tuyo es el reino de los cielos. Tú serás heredero y coheredero con Cristo. Por tanto, nos quedamos con este versículo de Apocalipsis 2 que dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, guardaré. Al que venciere, le daré las naciones. Fíjense que la promesa hecha en el Salmo 2 a Jesucristo el Hijo, ahora el Hijo se la hace a toda la iglesia, a su pueblo, a los que son parte de este monte, las piedras vivas del templo de Dios. Eso que estaba ahí en el Salmo 2, que Jesucristo va a regir con vara de hierro, ¿no es cierto? Y va a destruir como va a quebrar, ¿no es cierto? Como vasijas de barro los imperios mundiales. Ahora Jesús te lo dice a ti. Te dice, persevera hasta el fin, sé fiel, dice, sé fiel. No dejes de correr la buena carrera, porque esto tengo para ti. Lo que tengo para ti es que tenga autoridad sobre todas las naciones. Eso que el diablo le promete a los seres humanos caídos, Jesús le dice, yo te lo voy a dar, pero tú persevera hasta el fin. Persevera. Tú vas a regir este mundo junto conmigo, dice él. Lo regirás, ¿no es cierto?, con vara de hierro. Como también la he recibido de mi Padre, dice Jesús. Jesús no lleva a cabo un reinado mezquino. Él dice, mira, tú entras a mi reino y tú gobernarás conmigo, pero persevera. No vayas en pos de los bienes de este mundo. Estás dispuesto a salir de este mundo, a salir del sistema de este mundo, a sufrir en este mundo, porque tú vas a un reino eterno. Tú vas a un imperio eterno. El reino de Dios ya llegó. Tú estás en él. Sigue corriendo la carrera. Y te daré la estrella de la mañana. ¿Y quién es la estrella de la mañana? Cristo mismo. Cristo es la estrella de la mañana. Jesús se va a regalar a su iglesia. Él se va a casar contigo en este pacto eterno de amor y de unión. Así que, querida iglesia, oye muy bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es necesario, queridos, que entendamos lo dichoso y lo bienaventurado que somos en Cristo. De que estamos, por un lado, estamos en el mundo que se está desmoronando. Pero por otro lado, ya estamos en el reino de los cielos, que solamente crecerá y crecerá y crecerá hasta que todos los imperios de este mundo desaparezcan como la paja en el viento. Oremos, queridos. Padre Santo, te damos gracias, porque el reino de Dios ya llegó. Y tú nos has dado el privilegio de poder ser ciudadanos de ese reino, de poder ser ciudadanos de la Sion celestial, de este monte que cubrirá toda la tierra. Tú nos has permitido, Señor, ser parte de tu pueblo amado. Y no solo eso, tú nos prometes reinar contigo como herederos y coherederos. Nos prometes autoridad sobre todas las naciones. Pero entendemos que es necesario, en primer lugar, vivir tribulación a causa de tu nombre, a causa de la obediencia a tu palabra. Entendemos que son tiempos, Señor, de tribulación, desde que la iglesia partió en persecución hace 2000 años atrás, hasta que ahora también nosotros enfrentamos estos tiempos complicados. Entendemos, Señor, que es necesario pasar por sufrimiento y por medio de muchas tribulaciones entrar al reino de los cielos. Pero te damos gracias, porque por ese gozo que está puesto delante de nosotros, aún en medio de las tribulaciones nos gozamos, nos alegramos. Aunque perdamos cosas en esta vida, Señor, te damos gracias. Porque vamos a un gozo eterno. Y el gozo que viene no se compara en nada a las cosas que sufrimos acá. Por eso te alabamos, te agradecemos, porque nos das el privilegio de ser tu pueblo, el pueblo del Rey de Reyes. Amén. Confiamos en ti, Señor. Nuestra confianza está solo puesta en ti, Jesús. La batalla enfrentaré, pero firme estaré. Tu gracia bastará, tu gracia bastará. Aunque
igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Por siempre, Jesús, te adoramos. Qué alegría poder escuchar su palabra, poder ser animados por su palabra para siempre mirar la figura de Jesucristo. Y también qué alegría poder haber estado todos juntos en el día de hoy cantando y alabando a su nombre. Así que estamos muy muy contentos por eso. Les recordamos que gracias al Señor la agenda semanal está funcionando toda la semana, están funcionando todos los ministerios, ya sea por Zoom o por YouTube, así que atento a todas nuestras redes sociales porque por ahí se están avisando los horarios de todas las reuniones ministeriales y hay una reunión para usted, así que va a ser muy cordial, muy bienvenido o bienvenida, así que estamos contentos para que usted se pueda integrar también. Les recordamos que este se viene el primer miércoles de mes y va a ser miércoles 1 de julio. Y como todos los primeros miércoles de cada mes, como iglesia tenemos un día de ayuno y oración. Nos juntamos, nos separamos. ¿Para qué? Para orar. Apartamos ese tiempo para orar, para interceder, para traer gloria al Señor, para estudiar su palabra. Así que lo invitamos a que usted se pueda unir desde donde usted esté en este día de ayuno y oración. A las 10 de la mañana vamos a estar vía Zoom celebrando también al Señor. Así que el día miércoles, así que cordialmente invitado a participar. Les recordamos también que el mecanismo que estamos usando para ya sea para ofrendas y diezmos es la transferencia electrónica en este instante que va a aparecer ahí en pantalla, así que para que usted también lo tenga en consideración. Les recordamos que gracias al Señor hemos podido entregar todas las semanas las canastas familiares hacia los hermanos, hermanas, familias que lo están necesitando, así que hemos sido muy bendecidos por el Señor por eso, pero sí, es sumamente importante la información. Si usted conoce familias, personas que este servicio, este beneficio de la canasta familiar que entregamos como iglesia le puede hacer de bendición, usted nos escribe por las distintas redes que nosotros tenemos, por el correo que va a empezar a aparecer o por el teléfono que tenemos disponible para nosotros oportunamente acudir a esa familia. Así que estamos contentos por todo eso. Nos despedimos, nos empezamos a despedir y me gustaría que junto a toda su familia, con la persona que está al lado, con los que están usted ahí, podamos leer juntos esta doxología para despedir este servicio. Y la doxología de Efesios dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor le bendiga. Mire a su alrededor con la persona que usted está viendo este servicio, le da un gran abrazo, lo bendice y en una próxima transmisión nos volveremos a ver. Que tenga un lindo domingo, que tenga una linda jornada, que tenga una linda semana. Que el Señor les bendiga.